Mi nombre es Beatriz Martínez Gómez, soy estudiante de octavo semestre en el programa de Ciencias de la Información, la Documentación, Bibliotecología y Archivística en el grupo 3. Por medio de este video vamos a dar respuesta a algunos interrogantes propuestos por la docente, donde aquí vamos a hablar sobre 3 lecturas y un video propuesto por ella misma. Dice el señor Rosenblatt que la idea principal de este investigador de la enseñanza sobre la literatura nos quiso dar a entender que leemos de acuerdo a unos sentimientos y a unas experiencias de nuestro sentir y también a nuestra experiencia como lectores. Humberto Eco nos dice que o nos hace énfasis o nos hace referencia de que cuando leemos necesitamos de un diccionario, ¿sí? Para poder buscar las palabras que no entendemos y poderle dar y poder interpretar lo que estamos leyendo, el texto que estamos leyendo. Y además nos dice que hay 2 clases de texto, los abiertos y los cerrados. Los abiertos nos permiten abrir más nuestros sentimientos y así poder interiorizar nuestro conocimiento. Los textos cerrados lo que nos quiere dar a entender es el texto como tal. No debemos leer por leer, dice el señor Humberto Eco, que debemos leer para poder interpretar lo que nos dice el lector. La relación que yo veo en las 3 lecturas es que hacen énfasis en que a los estudiantes se les debe exigir más sobre la lectura, enseñándoles a leer y que puedan y tengan capacidad de interpretar cada lectura por medio de unos sentimientos y unas emociones. ¿Qué aporta el estudiante a la literatura? El estudiante aporta mucho, el estudiante aporta difusión y análisis de la misma, aporta imaginación y también creatividad. La literatura enseña al estudiante a conocer, a ser conscientes de una gran diversidad de problemas que vive la humanidad. Podemos decir además que el estudiante puede ampliar el campo de los intereses culturales y alcanzar un mayor grado de madurez intelectual. Los factores personales influyen inevitablemente. La ecuación representada por el libro más el lector. También que la lectura debe ser considerada como producción, no como consumo. Que la lectura debe ser trabajo, empleo útil de tiempo, una actividad por medio de la cual nos volvemos propietarios, un saber donde debemos adquirir la lectura como tal. Estanislao Zuleta nos habla de que la lectura tiene sus propios códigos, sí, y que para poderlos descifrar hay que interiorizarlos y asimilarlos como lectores. También que debemos digerir muy bien la información, leyendo con mucha tranquilidad. Leer es un proceso de imaginación, dice el señor Estanislao Zuleta, donde los pensamientos y los sentimientos se deben entrelazar para poder entender la lectura y poderla interpretar. El texto según cada uno de los escritores, el texto para cuál es el papel del escritor y el lector respecto a las 3 lecturas. El texto es un conjunto y enunciado que son emitidos por el emisor, donde hacen que el receptor asimile esta información. Los textos pueden ser hablados, también pueden ser escritos. Además tienen un sentido común que hace que se tenga la necesidad de interpretar lo que se está transmitiendo por el emisor. Puedo decir entonces que la lectura es parte fundamental de nuestro crecimiento. Es ampliar nuestro conocimiento y así poder difundir la misma. No es leer por leer, sino darle sentido a lo que estamos leyendo para poder interpretar mejor cualquier texto sin ninguna dificultad. El texto también posee un fin comunicativo. Por medio de signos busca transmitir un cierto mensaje que adquiere sentido de acuerdo a cada texto. De hecho, un texto es virtualmente infinito. Más allá del concepto de texto como tal, el mismo término permite hacer referencia a cosas bastante distintas entre sí. Humberto Eco dice que el texto tiene elementos no dichos. Gracias a esto es que el lector participa,
Asimismo, todo texto o mensaje postula una competencia gramatical por parte del destinatario. Existen textos para ciertos lectores con ciertos conocimientos o experiencias. Es así como la interpretación del lector puede llegar a ser infinita. A su vez, el texto provee al lector en ciertos aspectos. No siempre la competencia del destinatario coincide con la del emisor. Para decodificar un mensaje se necesita una competencia lingüística y circunstancial diversificada. Es por eso que para crear un texto se requiere un previo conocimiento de las posibles interpretaciones y competencias de nuestro lector, es decir, un lector modelo capaz de participar en la actualización textual. Sobre la lectura, el señor Estanislao Zuleta principalmente dice que el objetivo principal de él es dar a conocer al lector las falencias que posee al momento de leer un texto, que por medio de comprensión e interpretaciones del mismo. Me parece que el texto es un escrito muy interesante, dice el señor Zuleta, porque este filósofo y escritor colombiano nos enseña que todo es fácil, y así como en nuestras vidas como donde hay momentos, a momentos debemos tomar decisiones este gran escritor nos dice que asumamos retos, que no le tengamos miedo a devorarnos las lecturas, que aquellas lecturas que para nuestro cerebro, para nosotros parecen difíciles de roer, por el contrario debemos aprender de ellas, aprender a amarla, lo cual no se obtiene de inmediato, es el resultado de un arduo trabajo constante para adquirir las herramientas que se necesitan para ser un buen lector y con ello mejorar nuestra escritura, nuestro dialecto y todos los beneficios que trae a nuestra vida el no leer por leer, el leer para interpretar y para comprender el verdadero mensaje que da cada párrafo que nos envuelve para dejarnos miles de enseñanzas que son útiles para nuestras vidas. Eso nos dice el señor Estanislao Zuleta, que nos seamos abiertos, que leamos sin ningún miedo, que leamos y que sepamos leer para poder interpretar lo que estamos leyendo. Ahora bien, vamos con un video donde nos habla Gustavo Garzo y nos da a exponer sus ideas de lector. Acá dice que comparemos las tres lecturas con este video, que en qué se asemeja. Es mucho porque se está hablando de la lectura, del texto, pero Gustavo Garzo lo enfoca más en el cuento, en la literatura para niños. Él se adentra más en los niños. Vi el video y me parece interesante porque él da a conocer ahí unos sentimientos, unos sentires de los niños, nos da a conocer que por medio del cuento se viven muchas experiencias muy bonitas. Entonces él nos dice acá que son unas pequeñas o unas pocas ideas que me gustaron mucho y que las voy a dar a conocer. Dice: el mundo de los libros es el mundo de la lectura, y la lectura relacionada con los niños, con los cuentos, ¿sí? O sea, él dice que los cuentos, los niños, o sea, eso lo une en la importancia de la lectura en cuanto los niños se adentran en esta lectura. Él relaciona la lectura como un secreto, como un misterio, con lo oscuro. Dice que leer es tratar de adentrarse en ese mundo desconocido que hay en cada uno de nosotros. Es llenarnos de imaginación. Por medio de los cuentos nosotros vuela nuestra imaginación. Para mí escribir es como leer, dice el señor. Para mí escribir es como hacer bailar esa peonta. Él dice que ese gusto de él escribir es el gusto de ver bailar una peonta, un trompo, una pirinola.
diríamos acá en Colombia. Pero me llama mucho la atención cuando él cuenta, hace referencia a una historia de un niño que perdió a un familiar, que están pasando por un momento muy triste, pero que pues que todo el mundo está en esa ocupación, en ese momento tan difícil. Él se duerme y él sueña leyendo un cuento, ese cuento fascinante que lo adentró allá, a ese mundo imaginario, y es tan importante para él este cuento que él se levanta a buscar ese cuento. O sea, la importancia del cuento, de la lectura, que hizo al niño volar su imaginación. Expresa que los libros es un refugio, que en los libros se encuentra un refugio, y así es. Uno encuentra esa magia en los libros. Dice que la poesía vuelve habitante al mundo. Por medio de la poesía se habita un mundo. Por medio de esa poesía, de lo hermoso de la poesía, se hace habitable ese mundo. Un libro es un relato, es un espacio de acogida, un lugar hurtado a la muerte. Muy bonita esa frase, me llamó mucho la atención. Los cuentos crean lugar donde vivir. Los cuentos son complejos, oscuros. En los cuentos hay agresividad, en los cuentos es como el arca de Noé, donde se salvan muchas cosas. En los cuentos están todas las cosas dignas de ser amadas, todas las cosas maravillosas. Toda la literatura, por lo tanto, tiene que ver de alguna manera con la relación, tiene que ver con la redención, perdón, tiene que ver con el deseo de salvar lo que a nosotros nos parece más importante. Es la importancia de este señor en cuanto a la lectura, y donde hace énfasis en la lectura para niños, en la literatura para niños. En los cuentos se guarda sabiduría, se guarda la memoria de los hallazgos deslumbrantes, se guardan las infinitas posibilidades de vida, y se acepta y se están dejando de contar, sí señor, se está perdiendo mucho el hábito de la lectura. Entonces él nos está haciendo ese llamado a que no perdamos ese hábito, y a que nosotros mismos promulguemos esa lectura. Los cuentos tienen el poder de iluminar el mundo. Los cuentos hablan de lo valioso que hay en el mundo. Él interioriza más en los cuentos en la importancia de estos por los niños. Luis Rosenblatt dice que leer es adentrarse, es como lo que hay entre las tres, lo más acorde que hay o lo parecido que hay en las lecturas y el video. Rosenblatt dice que leer es adentrarse en nosotros mismos, lo mismo que dice Gustavo Garzo, y lo mismo que dice Humberto Eco. Estanislao Zugeleta dice que la poesía habita el mundo, sí, y Gustavo Garzo también lo dice, que es habitable el mundo. Los cuentos fortalecen el mundo y llenan el alma. Los libros nacieron para salvar el mundo, dice Gustavo. Dicen los tres hacen hincapié, hacen énfasis en estas tres frases, lo que les acabo de decir. Para mí fue muy gratificante hacer este video, pude leer esas lecturas, pude ver el video, y pues llego a la conclusión que todos hablan de lo importante que es la lectura, de lo importante de entenderla, de lo importante también de tener un diccionario al lado para buscar esas palabras que no entendemos, esas palabras que no le encontramos como ese significado, pero que gracias al diccionario podemos darle solución, y podemos darle respuesta a lo que estábamos buscando, y podemos entender el texto, y podemos también interpretar la lectura. Entonces es así que me pude dar cuenta que por medio de estas lecturas leer es muy importante, y darle sentido a lo que estamos leyendo también. Muchas gracias.